Hola, esto es Startup Way. Mi nombre es Ariel Arrieta, soy emprendedor serial. Mi nombre es Sebastián Catalano, soy periodista. Y este es nuestro entrevistado de hoy. Mi nombre es Alec Oxenford, soy entrepreneur serial de internet. Yo cofundé derremate.com, dineromail.com y más recientemente olx.com. Además soy inversor ángel acá y afuera, en parte junto con Experience, con Ariel, y me encanta el arte. Soy también presidente de Arteba, colecciono arte contemporáneo y me divierto mucho. Gracias, Alex, por venir. Es un placer contar con vos en Startup Way. Sos una figura súper inspiradora que lograste una de las compañías que hoy llamamos unicornios. Y más allá de eso, generaste un montón de cosas atrás. Entonces, quería tratar de entender cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a hacer todo esto y que empecemos bien desde el principio. Contame un poco cómo fue tu infancia, de dónde venís y especialmente cuál fue el rol de tu abuelo en lo que sos hoy. A ver, mi infancia. Bueno, fue en Argentina. ¿Dónde naciste? Nací en Buenos Aires. ¿En qué barrio? Viajé mucho. En Palermo. Viajé mucho desde chico, mucho al campo con mis abuelos y viajaba también al exterior bastante con mi familia. Tengo tres hermanos. Fue en colegio en Buenos Aires, colegio bilingüe, a San Andrés. Y me gustaba mucho estar en el campo, ¿viste? Al aire libre, la naturaleza, la libertad, los caballos. Me encantaba andar a caballo. La sensación esa de estar controlando un animal mucho más grande que uno, cuando sos chiquito, tenés 5 o 6 años, me encantaban siempre los caballos, 5 o 6 años andando con un caballo grandote, es una sensación muy rara, ¿no? Pues un chiquitito, vas medio flameando ahí arriba y estás manejando un bicho de varios cientos de kilos, enorme, ¿no? Con mucha fuerza. Y esa sensación de un poco control, un poco descontrol, y libertad, siempre me apasionó, que es un poco la misma sensación que creo que da arrancar un proyecto, ¿no? Esa sensación de uno está haciendo algo, está creando algo, controla algo, está haciendo algo nuevo, algo que no existía, pero por otro lado hay un montón de factores que uno no controla y que hacen del proyecto, le dan ese vértigo que da la incertidumbre de qué es lo que está por pasar, ¿no? Es el opuesto a estar en una compañía muy establecida donde cada día es igual al día anterior y al día siguiente. Parte de lo que creemos que impulsa a los emprendedores tiene que ver con esa necesidad de obtener cosas, de generar logros, lo que llamamos High Need for Achievement. Nosotros tenemos un test normalmente que hacemos para los emprendedores que vienen al programa y ese test básicamente te define en 3 diferentes tipos de necesidades de motivación. Una es la necesidad de generar logros, otra es la necesidad del poder, de controlar las cosas, y el tercero es la necesidad de afiliación, de conseguir el respeto de los que te rodean, y muchas veces eso te genera ser un poco más acomodatizo, sería, no sé, la traducción. Te acomodas más a lo que necesitan la gente y tal vez no tanto a lo que vos querés lograr. El que tiene alta necesidad de poder normalmente no le importa tanto lo que opinen los demás, sino la necesidad de hacer las cosas por uno mismo y dejar tu marca en esa decisión que puede ser correcta o incorrecta, pero es tu decisión. Estas cosas, estas 2 características cambian en cada emprendedor, pero lo que no cambia en casi ningún emprendedor es este High Need for Achievement, esa necesidad de lograr cosas. Viniendo de un lugar donde, como lo contás, suena muy
ideal, muy rosa, por decirlo, poniendo colores. ¿De dónde surge esa necesidad de lograr cosas? Que normalmente está más relacionada con carencias que con cosas positivas. No sé, pero yo siempre sentí una atracción muy grande por tener impacto, ¿viste? Por cambiar las cosas. ¿De dónde sale esa necesidad? Porque, nada, tenés hermanos, Sí, pero tus hermanos sí. no tienen esa misma necesidad Bueno, que tenés vos, ¿no? No sé, pero o sea, a mí siempre me gustó ver lo que eran capaces de hacer individuos, ¿viste? Estudié varias biografías y leía muchísimo cuando era chico. Hasta los 15, la mayoría de los libros que yo leí en mi vida los leí antes de los 15 años y leí un montón de libros. O sea, lo único que hacía era leer libros, entre comillas, ¿no? Pero leía mucho y mucho eran historias de personas. Yo creo que los individuos hacen el mundo, ¿no? Y sí, alguien un día inventó el fuego en algún lado y otro inventó la rueda y otro inventó el teléfono y otro inventó el iPad y otro inventó la penicilina. Y al final la suma de todo eso hace que vivamos como vivimos hoy, ¿no? Y yo creo que todos tenemos un poder enorme de transformación y de impacto. Muchos lo saben, muchos no lo saben, muchos lo usan, muchos no lo usan. Pero a mí siempre como te digo, me atrajo la idea de cambiar las cosas, de dejar una marca. Ahora, en el cómo, yo creo que el mundo hoy es mucho más receptivo y es mucho más posible tener liderazgo y definiendo liderazgo como impacto a través de otros. Si uno es inteligente en el sentido emocional, ¿viste? Tener inteligencia emocional, que pasa mucho por entender las necesidades de los demás y no de imponer por la fuerza o por autoridad, sino por contar con respeto legítimo de los demás y entendimiento de que uno como líder es un buen representante de las necesidades de ellos, aunque no las conozcan, ¿no? Y a través de esa necesidad, por un lado, de tener mucho impacto y la capacidad de, creo yo, de tener inteligencia emocional, ¿viste? De poder ser buen juez de gente, poder entender lo que cada uno puede dar, ser muy justo, o tratar por lo menos de ser muy justo como uno toma las decisiones, se genera una magia muy espectacular. Si uno mira, yo qué sé, si yo miro la historia de Remate, la miro hacia atrás, miro la historia de OLX, es casi un milagro, ¿no? O sea que en muy poquitos años se construye una compañía desde Argentina que arrancó en mi cocina. No tenía garage, porque arrancó en cocina con un par de programadores y ahora hay cientos de millones de personas por el mundo usando OLX, en la India, en Pakistán, en Nigeria, en Kenia, en Polonia, en Portugal, en Brasil o en Argentina. Y en Indonesia o en Filipinas o en muchos otros lados. Y casi imposible planificar eso. Si yo hubiera hecho teníamos un plan de negocio, pero si hubiéramos hecho un plan de negocios muy detallado, no hay ninguna manera en el mundo que hubiéramos llegado a donde llegamos. La realidad superó muchísimo cualquier idea inicial que teníamos tanto de OLX como de Remate. Y yo creo que a veces el rol del fundador y del entrepreneur y los líderes de un proyecto creo que el rol más importante al principio es entender por dónde van las cosas y después sumarse a eso. O sea, es navegar con la corriente, ¿no? Y la corriente puede ser los teléfonos celulares. Este aparatito explica una parte muy grande del éxito de OLX, por ejemplo. Y el estar optimizado, el haber preparado un producto, por ejemplo, totalmente optimizado para celulares. Y ahora viene la parte clave. En el 2008 Claro. Explica una parte muy grande de cómo es que pudimos construir algo que uno mira para atrás y dice, pero ¿qué hacía todo el resto? O sea, ¿cómo es posible que todo el mundo ha estado mirando cuando OLX explotaba por el planeta entero? ¿Y qué hacían? ¿Por qué nadie reaccionó? Pero no reaccionó porque el germen ese espectacular
de la construcción de la marca, que es extraordinaria, la marca de OLX, arranca con una fortaleza móvil muy grande, donde ofrecimos 3 años antes que prácticamente todos los demás. 3 años antes. En tecnología 3 años es como la eternidad. Bueno, literalmente antes que Craigslist, antes que eBay, antes que todos, antes que Shipster. Demasiado temprano tal vez. Sí. Claramente no. Sí, bueno, nosotros al principio, que no sabíamos, la verdad es que no sabíamos cuándo es que iba a despegar móvil. Todo el mundo decía que iba a despegar y no despegaba, pero nosotros mientras íbamos aprendiendo. Hicimos una plataforma de iOS para Apple, la de Android para Google, BlackBerry, Windows, todas, ¿no? Y cuando teníamos en todos los casos mobile webs muy optimizadas y además apps para los smartphones. Y además de eso teníamos dentro de lo que era mobile web, unas web que funcionaban, unos productos que funcionaban muy bien con teléfonos que no eran tan inteligentes. O sea, ahí viste como tenés en una punta, si querés, el equivalente hoy a un Samsung Galaxy de los grandes o un iPhone 6, y en la otra punta un feature phone viejo, bobo, digamos. Pero en realidad es un gris eso. Y en el medio hay muchas, que son la mayoría de los teléfonos del mundo todavía, muchos teléfonos que no son del todo tontos ni del todo inteligentes, pero si uno solamente optimiza para smartphones, creyendo que alguna vez, que es verdad, alguna vez todos los teléfonos van a ser smartphones, está bien, alguna vez, digamos, todos van a tener una claro, computadora. pero en el medio ya nadie lo va a haber usado tu teléfono, entonces lo importante es cómo haces para toda esa gente que está en la transición pueda tener una buena experiencia, por ejemplo con OLX, con un teléfono que todavía no es bien smart. Por supuesto que el líder de opinión que va a estar usando el smartphone sofisticado también, pero la clave son los otros. Y eso fue lo que nos distinguió a nosotros, tanto ni hablar en países como Nigeria, donde 90% de la gente usa el teléfono para conectarse, o sea, menos del 10% usa una computadora. La mayoría de esos teléfonos son feature phones, son teléfonos bobos, son teléfonos muy baratos, de $30, $40, $50, no de $500. ¿Eso explicaría el éxito hacia afuera o desde el lado del mercado que tuvo OLX? Pero para que eso pase hacia afuera y que puedan surfear esa ola que se viene de mobile, hacia adentro de la compañía, ¿qué fue lo que crees que te hace distinto de otras compañías? No sé, yo creo que un muy lindo grupo humano, ¿viste? Lo mismo que arrancamos en el 2006, seguimos estando en diferentes roles. Fabrice, mi co-socio, se fue a hacer otras cosas, pero igual seguimos muy amigos. Pero del team de management tiene una estabilidad increíble en todos los países. Por ejemplo, en la India, quien era nuestro country manager y trabajó desde su casa como único empleado por 3 años y medio, hoy es el CEO de la India, una oficina con 200 o 300 personas. Y cuando uno mira, es impresionante lo que es capaz de hacer un grupo humano de buena gente motivado. ¿Podrías recordar ese momento de ir o de ser móvil nativo casi desde el comienzo? Digamos, ¿en qué momentos tomaron la decisión? ¿La tomaste vos, la tomó el grupo? Digamos, en ese momento por ahí una decisión arriesgada, como decía Ariel por ahí, un poco adelantada por ahí para algunos quizá, en una industria que no terminaba de arrancar. ¿Qué recordás de ese momento donde dijeron, vamos para ese lado, vamos a hacer esto? En realidad todo el mundo lo tenía. Si uno lee los diarios, las revistas, las conferencias, en el 2006, 2007, ya todo el mundo decía que el futuro iba a ser móvil. Lo que pasa es que no pasaba. Entonces, hay un tema de tirarse a la pileta antes o tirarse a la pileta después. Lo que creo que nadie anticipó es que cuando agarrase velocidad, que al final terminó pasando en 2010 más o menos, 2010, 2011, iba a ser muchísimo más rápido que la adopción de cualquier otra tecnología hasta ese momento. Ese fue el error. Entonces, el error de cálculo. Entonces, otros, digo, ¿no? Decían, bueno, ¿para qué vamos a meter mucha energía en mobile? Si total, una vez que quede claro que esto funciona, lo desarrollamos y ya está. Pero claro, lo que tardó 4 años en web, tardó 8 meses en mobile después. No hubo tiempo. ¿Entendés? Entonces, había que estar. La diferencia, esa fue la diferencia importante, no el hecho de registrar que mobile iba a ser importante. Todo el mundo decía que iba a ser importante. Nosotros, la verdad que nos lo creímos y le dimos para adelante. Tenemos una persona
es muy divertido. Más de una vez dudamos si no discontinuar el proyecto mobile, porque lo arrancamos tan temprano que no pasaba nada, era lo que somos un flatliner, ¿no? Entonces estaba Simon, que es un francés americano que trabajaba en Nueva York y un tiempo en Buenos Aires, que como nosotros teníamos un proceso bastante sofisticado de asignación de recursos del equipo de tecnología, que incluían retorno sobre la inversión de ese tiempo. Y claro, el retorno siempre daba cero porque no se movía. Entonces, el tipo siempre quedaba al final de la tecnología. Entonces, para evitar eso, le dimos presupuesto y él contrató gente afuera. O sea, los primeros productos mobile de OLX no se hicieron in-house. Los hicimos, pero los hicimos afuera porque nunca tenían tiempo el equipo interno para priorizar el equipo mobile. Entonces, las primeras apps fueron todas externas, un equipo en Croacia. Y es increíble, o sea, lo brillante fue decidir hacerlo de todas maneras, ¿no? A pesar de que nunca pasaban el criterio de materialidad para que les den permiso para usar el equipo, pero haberlo hecho de todas maneras. Pero después, por supuesto, una vez que explotó, lo metimos todo in-house, ¿no? Y sí, tomamos la verdad que varios fines de año analizamos y dijimos, ¿esto tiene sentido? ¿Esto? Tal vez no lo descontinuamos porque como estaba tercerizado, entonces en el fondo era tan barato, si en cualquier momento si queríamos frenarlo, teníamos el costo de una persona, que era Simon, y al final un par de personas internas, pero muy chiquitito el equipo, que entonces no generaba mucha molestia interna, y dijimos, bueno, a ver si este año pasa, ¿no? Y nadie se animaba también, pero fue una mezcla, te diría, no tanto de qué genios visionarios que identificaron todos 5 años antes que los demás, sino que no nos animamos a discontinuarlo. Y siguió hasta que en un momento efectivamente empezó la tele. Bueno, cuando explotó tan, ahí ya no había, en el fondo nadie es un genio por mirar una curva que hace así y decir, bueno, es buena idea seguir esa curva, digamos, ¿no? Pero estas cosas son, a veces es más un tema de ser sabio que de ser inteligente o de ser... Y sabio, ¿viste? Las cosas, ser humilde, ¿viste? Entender que no todo es obvio. En esa humildad, para mí, lo que te está faltando contar, que tal vez por humildad, es que hacia adentro de la compañía lo que mantenía el core era el liderazgo que tenías vos y Fabrice en mostrar un camino y plantear una visión que todo el mundo creía que estaba alineado, que en algún momento iba a pasar. Me parece que eso es lo que falta, pero vos con esta humildad no te animas a decirlo. Pero lo digo yo que te estoy entrevistando. Y para entender eso y cómo se construye ese liderazgo que en mi visión se construye en base a la experiencia y a haber hecho cosas y a una credibilidad de que esa visión es posible, pero lo que te da esa credibilidad y esa seguridad de que va a pasar es haber tenido un montón de experiencias que van en esa dirección. Entonces, puede que te aburra, pero me gustaría que cuentes el comienzo de cuando arrancaste a ser emprendedor, cuando te descubriste que podías arrancar una compañía y que el camino no era ser consultor de... Yo venía de BCG, de Boston Consulting Group, trabajé 5 años, 3 en España, después hice un máster en Harvard, un MBA, y después 2 años más en BCG, uno en Sao Paulo y uno en Buenos Aires. Y justo a los 24 meses después del MBA me fui a hacer de remate. El 31 de agosto, perfecto, la fecha fue 31 de agosto porque fueron exactos los 24 meses post-MBA, que era el compromiso que yo tenía porque ellos me habían pagado una parte grande de los gastos del MBA y me había comprometido a quedarme 2 años. Y antes de eso, 6 meses antes de lanzar, habíamos estado trabajando de 7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 de la noche, todos los días por 6 meses, preparando el lanzamiento de remate. Ahora, ¿por qué hice ese trabajo que era muy intenso? Porque trabajar de 7 a 9, 7 días por semana es muy intenso y por supuesto que sin pago ni nada, ¿no? ¿Por qué decidimos hacer eso y por qué decidí después salirme del todo de consultoría? Mira, yo había visto en Harvard que me había abierto los ojos, me había visto que era posible hacer cosas muy rápido, muy importantes. Habíamos visto lo que había pasado con Amazon, habíamos visto lo que estaba pasando con Yahoo, eBay también empezaba a ser bien significativa, AOL en ese momento era muy importante. Y hemos visto compañías enormes
se creaban en meses. Esto no había pasado nunca en la historia de los negocios, digamos, que era posible crear compañías que usasen millones de personas en meses. Era el arranque de Internet. O sea, no existía Internet hasta ese momento. Cuando nosotros empezamos a comunicar de remate al principio, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué era Internet, antes de explicar qué era de remate. Más del 90% de la gente no tenía idea de qué era Internet. O por supuesto que además no eran usuarios, ¿no? Claro. O sea, y después había un porcentaje en América Latina muy chiquito, 2-3% de la gente a usar Internet, contra un 70% según como lo midamos hoy. O sea, era otra galaxia, ¿no? Y yo creo que fue el ver en Estados Unidos cómo era posible, como individuos, ¿viste? Un Jerry Yang, o un Omidyar, un Jeff Bezos, todos con historias en general sin mucho capital atrás, con muchas pilas, mucha hambre, muchas ganas y con ojos brillantes, ¿viste? Con esa ansiedad por hacer algo importante, ¿no? Estaban cambiando el mundo. Dijimos, chao, acá hay una oportunidad. O sea, hay una oportunidad de hacer eso mismo para América Latina, que no lo estaba haciendo nadie. Y bueno, me junté con un grupo de otras 5 personas también de Harvard, íntimos amigos míos de ahí, de toda América Latina, un español, un peruano, un venezolano, mexicano, 2 mexicanos. Y dijimos, ¿por qué no? ¿No? Y ahí traje a mi primo, que fue el primer CTO, un argentino, y junté con otros 4 argentinos también. Y después de darle algunas vueltas, lanzamos, ¿no? Y me dijeron a mí como, antes de lanzar, como CEO, y nada, así fue de lo más democrático, o sea, me eligieron a mí, yo, no es que me elegí, bueno, fui elegido, digamos, y fue una experiencia espectacular, o sea, nunca me sentí tan gratificado por un trabajo, ¿viste? Nunca me sentí nunca sufrí tanto tampoco, ¿no? Okay. Fue muy duro, me agarraron úlceras en los ojos, se me cayó el pelo, me pasó de todo. No dormí, me agarró insomnio, no dormí, meses, no estoy hablando de un día no dormí, ¿no? O sea, fue muy intenso, muy duro, pero también increíblemente gratificante. Creo que es lo que tiene eso de cuando uno tiene mucho impacto, ¿no? Cuando empecé a ver que algo que no existía, de la nada no había nada, y de repente hay millones de personas usándolo y les cambia la vida, y gente vende y gana plata, y con esa plata mantiene a su familia. Y otro compra y porque es barato ahorró plata y con esos ahorros puede comprar medicamentos o ir al cine, lo que fuera. O sea, estás cambiando la vida a millones de personas que no conoces por todo el continente. O sea, es muy extraordinario, ¿no? Cuando uno, desde afuera parece como una película. Cuando uno se lo cuentan dice, bueno, sí, alguien se levanta, deben haber regalado la plata o debe ser un superdotado o tuvo suerte o en el fondo no está contando la verdad o algo. Es difícil entenderlo desde afuera, que estas cosas de verdad son así, que alguien arranca un proyecto, el proyecto que no existía de repente sí existe, funciona y cambia la vida de millones de personas. ¿Cuál sería el...? Parece, pero y te digo más, que muchísima gente puede hacerlo. Eso es lo más increíble de todo, ¿no? Sí. En esa receta, el primer paso es el equipo, ¿no? Sí, creo que lo más importante es el equipo y al principio muy importante el equipo fundador. Ahí te diría que yo aprendí de las buenas y de las malas maneras, tanto en De Remate como con Dinero Mail como con OLX, la importancia de tener fundadores complementarios a uno, o sea, que tengan habilidades distintas. No es que sean clones de uno, digamos, tiene algunas ventajas, es más fácil, uno nunca tiene conflictos porque el otro piensa igual. Pero en general es malo para el proyecto porque no le suma mucho, ¿no? O sea, es importante que haya diversidad. Donde tiene que haber unidad es en un estilo y una actitud, en estilo de trabajo y en actitud frente a la vida, actitud general. O sea, yo lo simplificaría, por ejemplo, en el caso de OLX, que es el más reciente, buena gente,
inteligente, pero en ese orden. Primero buena gente, después inteligente y gente de mundo, gente totalmente abierta. Y generalmente la gente de mundo es más humilde porque se da cuenta todo lo que hay por todos lados y se da cuenta todo lo que no sabe, ¿no? Y abierta. Y yo creo que gente relativamente común, con esas características de buena gente, abierta, inteligente y con mundo, puede hacer cosas milagrosas, ¿no? Trabajando de manera coordinada y con mucha hambre. Una vez que resuelves eso, el siguiente paso es capital. ¿Cómo lo encontraste? Mirá, yo nunca entendí muy bien por qué, pero para mí fue siempre fácil eso, yo levantar capital. Sé que para alguna gente es como lo más difícil, pero bueno, para mí en un momento era muy difícil correr 100 metros, digamos, porque tenía mucha asma y todo el mundo podía correr 100 metros y para mí era imposible correr 100 metros, ¿no? Entonces, diferentes cosas son fáciles o difíciles para diferentes personas. Yo creo que lo que aprendí medio intuitivamente y después lo seguí haciendo hasta hoy, es que el inversor es igual que uno. Es un tipo que tiene un problema, que es que tiene plata y se la tiene que dar a alguien, porque su trabajo es invertir esa plata, y uno tiene que ser la solución al problema, y no aumentar el problema. Entonces, cuando uno se pone del otro lado y empieza a ver, si yo tengo acá esta plata que quiero invertirla en proyectos, ¿qué es lo que yo buscaría en esos proyectos? A ver, y bueno, entonces, si yo fuera ese tipo, lo primero que buscaría es que no me roben, ¿no? O sea, que no se escape con mi plata. Entonces, bueno, tengo que ser confiable. Entonces, bueno, ¿cómo hago para ser confiable? Pensando del lado del entrepreneur. ¿Qué otro? Y bueno, y me gustaría que tenga alguna claridad, que yo de plata me diga para qué la va a usar, cómo la va a usar y que sea creíble lo que me está diciendo. Entonces, tengo que tener un plan más o menos bien hecho. Después me gustaría que sea alguien con quien yo, cuando me esté reuniendo en el directorio, cuando sea en el seguimiento de la inversión, que sea agradable. Pero la verdad es que la vida es corta, nadie tiene muchas ganas de estar todo el día a las patadas o en situaciones agradables. Entonces, fui pensando y creo que si uno es directo, muy transparente, especialmente con las debilidades y los problemas, muy abierto, muy honesto, eso genera confianza, al revés de lo que la gente piensa. Especialmente si el otro es inteligente, ¿no? En algunos casos ahuyenta, pero eso cuando el otro no es muy inteligente. Pero si el inversor es inteligente, entender, porque ya sabe que lo que no sabe son cuáles, pero sabe que hay debilidades, sabe que hay problemas, sabe que hay errores, lo que no sabe es cuáles. Y el hecho de uno ser transparente le permite primero al inversor ayudarlo a uno y segundo relajarse de que ya está, ya los encontró, ¿entendés? Porque si no también sabe que están, nada más que nos lo están diciendo, ¿viste? Entonces, generar esa relación sana es importantísimo. Y después, un plan bien hecho, bien comunicado, que se ajusta a la realidad a medida que va pasando el tiempo, y muchas ganas de crecer juntos, ¿no? Que en los momentos difíciles, que siempre aparecen momentos complicados, donde hay que tomar decisiones que son, por ahí, no son neutras para los dos lados, para el inversor y el del entrepreneur, mostrar que uno es justo. Cuando tiene la pistola por el mango, y entonces el otro, cuando tenga la pistola por el mango, probablemente va a ser justo también. La reciprocidad es algo muy, muy, muy fundamental de la gente, ¿no? Uno tiende a reciprocar, ¿no? Entonces, si uno empieza primero y se muestra vulnerable en el sentido positivo y muestra racionalidad y muestra ser justo y muestra ser buena onda, en general es lo que el otro va a mostrar también. Y eso pasa. Ahora, yo no sé, 1500 veces me preguntaron, bueno, pero ¿cuál es la fórmula? Porque yo no sé si hay una fórmula. No, es lo que funciona. Probar. Sí, es animarse, es lo mismo que... A ver, yo creo que lo más importante es ponerse en los pies del otro, dar la vuelta a la mesa, ¿no? Si yo tuviera la plata y se la estuviera por dar a alguien, bueno, ¿qué es lo que me gustaría ver en el otro, no? El siguiente paso es la ejecución. Dijiste, tener en el equipo, levantar capital, ejecutar. ¿Cuáles son los do's and don'ts en ejecución? ¿Qué es lo que hay que hacer bien y qué es lo que no hay que hacer? Yo eso lo aprendí también de la mala y de la buena manera. Yo creo que un poco antiintuitivamente, para tener mucho impacto hace falta estar muy entusiasmado. Es un prerequisito el entusiasmo. Entonces,
Para estar entusiasmado, muchas veces tener baja presión es un requisito. Lo que digo esto es que a veces baja presión genera más resultados. Porque, ahora, no con cualquier persona. Esto funciona con un equipo que tiene mucha hambre y que sabe lo que quiere hacer, ¿no? Yo funcioné particularmente en de remate a mí mismo y al equipo general, pero a mí mismo con demasiada presión, me di cuenta. Demasiado foco en el sacrificio y en todo esto. Entonces, en algunos momentos no era tan agradable, ¿viste? Era una cosa así, era espectacular lo que estábamos haciendo, muy lindo, pero era pesado, ¿viste? ¿Cuál era la otra forma? Y la otra forma es mucho más lo que estamos haciendo ahora en OLX y lo que hicimos en algunos momentos en de remate, pero más en OLX ahora, que es la diversión. Es que es un juego al final esto. De la misma manera que uno juega al fútbol o juega al TEG o juega al juego que quiera, las cartas, y quiere ganar, en general uno quiere ganar. Los juegos como característica uno quiere ganar, a veces quiere ganar mucho, particularmente si está apostando, de verdad quiere ganar. Pero sabe que es un juego, hay un límite. A veces en el trabajo uno se confunde y uno, como no ve esto como un juego, lo ve como otra cosa, se pasa de mambo, ¿viste? Yo creo que hay que volver para atrás. Sí, hay que volver y pensar, es un juego esto. Es un juego divertido, es un juego en el que hay stakes altos, es un juego a veces difícil, pero es un juego, hay que reírse mucho, hay que tener buena onda, hay que cortarla a veces, ir a tomar algo, ¿entendés? Hay que acordarse que si uno ahuyenta a los otros jugadores, se acabó el juego, digamos, ¿no? Entonces, hay que preservar a los otros jugadores, digamos. Está bueno ganar, pero si para ganar uno le pega, hace foul, le mete el dedo en el ojo, lo pisa y le rompe la pierna al de al lado, no vale todo. Al día siguiente, ¿cómo juega de vuelta uno? ¿Entendés? O sea, no funciona eso, ¿viste? Si vos tenés creo que en ese sentido Messi es un ejemplo de los mejores, ¿no? Él es el mejor jugador, creo yo, de fútbol de la historia, pero además hiper humilde. O sea, eso casi no se da. El tipo lo adoran en el equipo. Todo el equipo entero está organizado atrás de él. Yo el otro día leía que soy cero futbolero, pero soy un gran admirador de Messi, por lo que es y por lo que muestra al resto. Claro, cuando uno ve, el tipo tiene todos los récords de todos los goles, de todo, ¿no? Pero no los podría hacer si no le pasas en la pelota. Y lo que a él le pasa en el Barcelona es que todo el tiempo le pasan la pelota. La cantidad de veces que a él le pasan la pelota en ese equipo versus, por ejemplo, lo que le pasan en la selección argentina, es como así la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distinción? Por eso, ahí tenés un equipo, tenés alguien que de verdad arma alguna cosa donde todo el resto dice, mira, lo importante es ganar, estamos jugando, estamos divirtiéndonos y todos de alguna manera se tienen que sacrificar ellos mismos y correrse de la escena en diferentes momentos para ganar. Y eso se puede también si uno arma una cultura en un proyecto muy horizontal, si uno arma una cultura donde está bien que a uno lo critiquen, por ejemplo, en público, ¿no? Donde todo el mundo se equivoca, donde, yo qué sé, donde todo el mundo tiene las mismas computadoras, donde las mesas son parecidas en la oficina, donde no hay muchas paredes, todo es transparente, ¿no? Todo se ve, o sea, donde no hay muchos secretos, ¿no? Donde la gente se viste toda igual. Igual me refiero, no es que con uniforme, sino que relajados y como tengan ganas. Cuando uno empieza a armar todo eso, los liderazgos que surgen son los naturales, no los forzados, no los autoritarios, ¿no? Y con esa cultura es mucho más fácil el entusiasmo y la diversión y el juego. O sea, imagínate una compañía donde la cultura es una cultura de arriba para abajo, basada en la autoridad, donde todo el mundo tiene miedo que lo echen, donde todo el mundo está en silencio, todo el mundo se viste igual porque tiene miedo de diferenciarse, y ahora le decís jueguen, porque además le tenés que decir sí, jueguen, la orden. ¿Qué chance tiene? Ahora agarrás un grupo que está relajado, que le va bien, que se divierte, que está esperando cada día llegar al trabajo y se queda hasta tarde porque la pasa bien. Adentro le decís jueguen, entonces ya estoy jugando, ¿entendés? Ya está. Es muchísimo más fácil ejecutar en esa cultura que en la otra, ¿no? Y surge la creatividad, particularmente
en este tipo de proyectos, en tecnología, donde no es solamente hacer las cosas más rápido que todos, que eso, generalmente la gente es ejecutar, es eso, es hacer lo mismo más rápido. Pero tienen que ocurrir cosas nuevas. Y para que fluya la creatividad, en general, un entorno de bajo estrés es mucho mejor. ¿Y cuáles son los trade-offs de ser emprendedor, de dedicarse a cambiar el mundo? Y bueno, es un poco obsesivo. En general, mira, ayer veía una persona que trabajaba cerca de Mark Zuckerberg en Facebook y alguien le preguntaba, Mark Zuckerberg es uno de los tipos más ricos del mundo, tiene una compañía que todo el mundo usa, vale miles y miles, decenas de miles, una barbaridad. 200 y pico de millones de billones. ¿Viste? 200 mil millones vale ahora. 200.000, poco más. Y dice, bueno, va a la oficina. Entonces, uno de los tipos que se está haciendo así, va todos los días. Me dice, y el tipo dice, mira, yo llego a las 9 y el tipo ya está. Yo me voy a las 6 y el tipo sigue estando. Además lo tenés ahí en una pecera, Y lo el podés tipo ver está tranquilamente. visible, tiene el mismo escritorio que yo, que dice el tipo ese que escribe esto. Y ahí está, todos los días, antes que yo y se queda hasta el final. Ahora, evidentemente no es por la plata, tiene algunos miles de veces la cantidad de plata que puede gastar en la vida, ya la tiene. ¿Por qué? ¿Entendés? Quizá nunca debe haber sido por la plata, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué está ahí? Bueno, ese es un poco, vos decías, los trade-offs. Creo que es tan motivante, tan adrenalínico y tan gratificante tener impacto positivo en los otros en gran escala, que puede ser un poco obsesivo y puede ser un poco adictivo, ¿viste? Y bueno, la consecuencia de eso a veces es, no hay mucho tiempo para otras cosas, ¿no? Y el tema es hasta dónde, ¿cuál es el límite? ¿Querés ser, no sé, Rupert Murdoch con 80 y pico de años, manteniéndose, yendo a trabajar también 20 horas por día para lograr ya cuánto más? Digo, entiendo Zuckerberg, entiendo no sé, lo que hacemos nosotros en el estadio que estamos, pero trato de proyectar eso y ver dónde está el límite. En una época Microsoft tenía un eslogan que decía ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Entonces, ¿hasta dónde quieres llegar? No sé hasta dónde hay que llegar, pero hasta donde pueda. O sea, no sé si, por definición uno no piensa mucho en límites, ¿no? Si estás creando algo, no se está pensando en hasta dónde. Pensás todo, o sea, me imagino, sin límite. Pero, digo, un paradigma podría ser Rupert Murdoch, otro podría ser Donald Trump, donde... Justo esos dos, no, yo prefiero más Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. No, Bill Gates era otro que iba a poner en esa, que cambió su vida. Lo que no me gusta mucho, Bill Gates es un genio y es increíble lo que nos aportó a toda la humanidad. No hubiéramos, casi nada de lo que hay acá se hubiera podido hacer, por lo menos hasta hoy, sin muchos de los productos de Microsoft, directa o indirectamente. Totalmente. O sea, es increíble lo que aportó el tipo. Pero igual, yo prefiero más los entrepreneurs que crean algo donde no se convierten en un monopolio, básicamente. Donde cada día la gente los usa porque decide usarlos, ¿no? Y a mí me parece más valioso eso. Pero de todas maneras es un genio y... Sí, igualmente lo de los monopolios es... nada, podemos discutir lo que opina Peter Thiel, que si no tenés un monopolio en lo que estás haciendo no tiene valor o competencias for losers. Sí, pongámoslo así. Entonces, para redefinirlo, son barreras de entrada forzadas, digamos. Okay. Porque Peter Thiel Posiciones al final, dominantes. Facebook tiene un monopolio porque por la red Por lo que de logró, gente sí. que hay, ¿quién se va a bajar de Facebook? Y están todos los amigos ahí. Obvio. Está bien, pero... Google lo tiene también, Sí, y sí, cada empresa exitosa, Uber de hecho lo claro, tiene. pero no es forzado. Okay. Versus, yo en algún momento, si compraba algún producto de Microsoft, tenía que usar otro producto de Microsoft. Y como una plataforma estaba en todas las computadoras, no me quedaba otra. Entonces, aunque no me gustase, Sí. yo usaba... Y eso es lo que digo, que a mí no me termina de cerrar, ¿viste? Cuando me refería a Bill Gates, lo mencionaba porque, nada, creó un montón de valor a través de Microsoft y un momento dijo, basta de Microsoft para mí,
Microsoft siga por un lado y voy a cambiar el mundo dedicándome a salvar al tercer mundo, al cuarto mundo, lo que fuera. Es un genio el tipo. Yo lo he oído varias veces. Lo vi en persona, no yo solo, pero con un grupo grande, 2 o 3 veces, justamente hablando de su fundación. Y a mí me parece extraordinario, que eso es algo de lo que tenemos que aprender muchísimo los entrepreneurs afuera de Estados Unidos, ¿no? Que la gente siempre, la envidia es increíble lo que hace, ¿no? Entonces todo es el deporte nacional pegar a los americanos, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si tenemos que opinar de generosidad real. Generosidad real quiere decir agarrar lo que yo tengo y dárselo a otro. Bueno, los 3 tipos más ricos de Estados Unidos donaron más del 90% de su patrimonio. Busquemos otro país, el que quieran, cualquiera de todo el planeta, donde uno de los primeros 50 tipos del país, uno, donó más del 10% de su patrimonio. No encontrás ninguno, no existe. Entonces, bueno, para mí eso significa mucho. Quiere decir que al final de cuentas es buena gente, que le importan los otros y que están dispuestos a ceder todo su patrimonio. Y el argumento estúpido ese de lo que pasa es que tiene no sé cuántos miles de millones, ¿qué importa si total se queda con la cuna? El argumento puede ser al revés. Si tenés solamente 5.000, doná 100 pesos y te puede doler. O sea, totalmente. Cualquiera sabe que al final cuando uno tiene un patrimonio muy grande, se engancha con el patrimonio. Y no es lo mismo donar 100 pesos que 100 millones. Para mí eso tiene que ver con role model, porque esos pibes hacen esto, Warren Buffett, Bill Gates, porque en su momento lo tenía a Rockefeller haciendo cosas parecidas o a Carnegie donando todo para... Pero malo, lo más divertido, mira, yo creo muchísimo en el... Hay un montón de errores en Estados Unidos, igual que hay un montón de errores en todos los países, pero hay muy pocos países que tengan las virtudes que tiene Estados Unidos desde el punto de vista de crear valor. ¿Sabés quiénes son los beneficiarios de la Fundación Bill y Melinda Gates? No. Bueno, casi todos son no americanos. Wow. Son africanos. Y es África, claro. Casi todos. Y a todo el mundo le parece lo más natural del mundo. O sea, tiene una actitud total. Son 50.000 millones de dólares. El tipo está gastándose en vacunas y en salvarle vida a gente de países en los que no vive, gente que no conoce. Es simplemente, él agarró y contrató a unos consultores y le dijo, muchachos, yo estoy con mi plata y quiero hacer el mayor bien posible. ¿Qué harían? Lo que sea, piensen qué es lo que harían. Y los tipos dijeron, tenés que dar medicina básica en África, porque esa es la mejor manera de salvar vidas. Das aspirinas, das un remedio antialérgico, una vacuna antigripal, y por $1 de vacuna o 5 centavos de aspirinas o lo que fuera, salvás un chiquito, salvás una vida. Y el tipo dijo, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Y el tipo está transformando el mundo y ahí está.